Jesús sana a muchos enfermos. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Pedro, de Simón, estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Amén. La semana pasada estuvimos viendo la narración de Marcos, donde Jesús, que es la que va adelante, donde Jesús enseña con autoridad en una sinagoga y allí mismo libera con autoridad también a un hombre. En cierto sentido, es bueno que cuando leamos estos textos recordemos o tengamos presente la liberación que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. No solo en nuestra individualidad, que también por supuesto, sino con la perspectiva también del alcance comunitario. Incluso más allá, porque Jesús es quien nos libra de las mismas, o sea, libra esta existencia de sus mismas condiciones, ¿no? Y ahora, según el pasaje, al salir de la sinagoga, el evangelista presenta los hechos diciendo que estas cosas pasaron rápidamente, una detrás de la otra. Quizá para que veamos que con Jesús siempre está pasando algo nuevo, ¿no? O algo especial. Y sigue siendo así, aunque el 90% de las veces en nuestra vida no estemos siendo muy sensibles o muy conscientes de eso. Pues al salir de la sinagoga, Jesús se fue con Santiago y con Juan a la casa de Simón Pedro y de Andrés. Simón Pedro y de Andrés. Los dos hermanos viven juntos. Sin embargo, uno de ellos, Pedro, es decir, Simón, está casado. Y allí en su casa, la suegra, que parece que vive allí también, está preparando a que llegasen los 5. No dice dónde estaba su mujer, la mujer de Pedro no se menciona. Ni siquiera sabemos si ella vivía. Es curioso, siempre pensamos, acorde al modelo actual americano, prácticamente, de los años 50, que en las casas, ¿no?, vive siempre, ¿no?, y es también lo que tenemos hoy en día, ¿no?, en las casas vive un matrimonio con su hijo, si acaso vive un abuelo, ¿no?, pero eso es lo que tal, ¿no? Pero una casa no tenía por qué ser así, ni menos en los tiempos bíblicos, y no solamente en los tiempos bíblicos, ponte a hacer un poquito de memoria, acuérdate de nuestros pueblos, ¿no? Era común que las familias viviesen un poquillo más rebujadas, ¿no? Era más común que un tío o una tía pues viviese también en la casa con matrimonio con los niños, un primo, un hermano, ¿no? La hermana de tu padre o de tu madre, ¿no? O los abuelos, por supuesto. Y aquí Pedro, que está casado, vive con la suegra, pero es que también vive allí su hermano, ¿no? Es la casa de los dos, se menciona como la casa de los dos hermanos. Además, a veces, dadas las condiciones que había, era lo necesario para poder salir adelante, para que la economía familiar pudiese tirar para adelante. Pero no me voy a poner a hablar de eso ahora. Cuando llegan a la casa, algunos de ellos
ven que la pobre mujer, la suegra de Simón, no se siente bien. Y está acostada con fiebre. Y entonces van a decírselo a Jesús. Y esto, en otras palabras, es interceder. Nosotros cuando vemos situaciones duras, difíciles, situaciones de enfermedad, de dolor, de malestar, intercedemos al Señor, acudimos al Señor. ¿A dónde vamos a acudir? Acudimos al Señor. Sabemos que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Jesús en la encarnación, obviamente, pues, él, como se dice en Filipenses 2, pues, él está autolimitado al despojarse de sí mismo. Es decir, no podemos hablar, por ejemplo, de su ministerio terrenal de la omnisciencia, ¿vale? Y por eso sus discípulos acuden a él a decírselo. Oye, mira, que está esta mujer en la cama, tienen que avisarle. Sin embargo, aunque para nosotros sea un misterio, porque sabemos que Dios lo sabe todo, de alguna forma es importante expresar en nuestra relación con Él, pues como hemos hecho antes, esas preocupaciones que están ahí, que nos preocupan, ¿no? O sea, el contenido de las peticiones puede ser muy importante. A veces expresamos angustia y preocupaciones que nos vienen, que son desorbitadamente grandes, ¿no? Pero el misterio de la oración, más allá del contenido de la propia oración, que además que ya lo sabe Dios de sobra, y a lo mejor lo sabe hasta mejor que tú, a lo mejor no, es que lo sabe mejor que tú, más allá del contenido de esas peticiones, aunque sabemos que la oración no solamente son peticiones, sino también agradecimiento, ¿vale? Que no se nos olvide esto, tomar conciencia en gratitud de todo lo que el Señor hace por nosotros, pero estamos hablando ahora de peticiones, ¿verdad? Pues en cuanto a las peticiones, creo que es interesante lo que decía un teólogo ortodoxo, que era Carl Christian Felmy, y él decía, la verdadera meta de la oración no es el contenido de las peticiones, por muy importante que sean estas peticiones, que desde luego cuando estamos con angustia, cuando estamos con preocupaciones, son importantes, pero Dios lo sabe todo. Sino lo importante es que el ser humano, o sea, tú y yo, nos adentremos en ese espacio de lo santo, en el espacio de la presencia de Dios y nos ejercitemos en hallarnos ante Dios. No podemos decir que tenemos una relación personal con Dios, esa frase tan evangélica, ¿verdad? Yo es que tengo una relación personal con Dios. Y luego nos ejercitamos la oración. A veces somos torpes orando. A veces, no. Probablemente el 98% de las veces somos torpes orando. E insolentes. Le pedimos a Dios que intervenga cuando a lo mejor Dios ya lo está haciendo. Solo que de modos que no entendemos. O consideramos con nuestras torpes palabras, Señor, por favor, haz esto, ¿no? Como si Él nos estuviese doliendo con el sufrimiento de lo que está ocurriendo. Como si solamente lo que ocurre nos duele a nosotros, pero a Él ni fu ni fa, ¿no? Y a veces también oramos solamente de una manera muy egoísta, por la salud de nuestra familia, o el problema que tiene nuestra familia, o yo, o lo que sea, pero no por el mismo problema que está pasando el vecino, del cual tú también lo sabes, o otras personas que a lo mejor tú no sabes y están en la misma situación. Pero a pesar de todas esas torpezas nuestras, que ya te digo que seguramente serán el 98, el 99% de las veces que nos acercamos al Señor, la riqueza espiritual que nos abre el Señor por medio de su Espíritu Santo es ponernos delante de ese lugar santísimo de su presencia y volcarnos ante Él con las inquietudes que tengamos, con las preocupaciones que tengamos, en la más pura transparencia. ¿Qué más da las torpezas si tenemos ese privilegio? Dios, creador del universo. Algunas veces ya podemos hasta fliparnos más y decir los multiversos y vete esto a saber, ¿no? Dios, para quien nosotros no somos, ni, ya te digo, ni nuestro planeta siquiera, ni nuestro sistema solar, no es ni una motita de polvo delante de Él. Y nos ha abierto en Jesús ese horizonte insospechado de ser unos míseros pecadores, nos ofrece una relación familiar
de ser hijas e hijos suyos, de poder clamar Abba, de en vez de sentir miedo por nuestras culpas, sentimos amor como hemos cantado, sentimos su compasión, la reconciliación que nos ha dado y esa llamada a la genuina libertad. Perdonad, porque toda esta reflexión la he sacado de la frasecita de que fueron a decirle a Jesús que la suegra estaba en la cama. Y parece que me he ido por las ramas, ¿no? Pues en realidad tampoco me he ido tan por las ramas. No me he ido tanto por las ramas, porque incluso en la época de los padres de la Iglesia, esos periodos de varios siglos, siempre que estudiaban este pasaje, lo veían relacionado con la oración, con la intercesión. También el gesto que Jesús hace cuando se entera de que la suegra de Simón está enferma y está tumbada en la cama, es algo de lo que se ha escrito mucho en un sentido devocional. La mujer estaba acostada con fiebre. Ella no se podía levantar, estaba mal. Estaba derribada, enferma, ¿no? La fiebre la tiene hundida, la tiene tumbada, no puede hacer... Si se me permitiese un sentido alegórico, así es como está el ser humano en nuestra existencia, esta existencia rota de la que no podemos escapar, nos tiene hundidos. Y llega Jesús. Se acerca a esta mujer, porque obviamente ella no se puede levantar de la cama y acercarse a Jesús. Es Jesús el que se acerca a ella. Y digo yo, ¿no es esto precisamente una evocación al mismo evangelio? Dios en Jesús se acerca a ti, que por ti mismo no puedes llegar a Dios. Igual que nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios méritos y escapar de esta condición que nos tiene, pues parecido, ¿no? Enfermos, limitados, rotos. Resulta que es Dios quien se acerca por medio de Jesús a nosotros, a los imperfectos, a las personas rotas, abatidas, pecadoras, enfermas. Viene a nosotros. Si fuera más pentecostal diría ¡Gloria a Dios! Él viene a nosotros y como con la suegra de Pedro, hace un gesto. Nos toma de la mano. Nos levanta, nos recompone, nos da la salud esperada. Y aquí salud lo digo en un sentido más amplio que la salud física. Y lo que nos tenía lo que nos tenía condicionado en el pasaje es la fiebre de esta mujer. Pero en nuestra existencia, por utilizar los términos tradicionales de toda la vida, un poquito agustinianos, sería el pecado y la caída. Y viene y lo quita. ¿Y qué hace la suegra de Pedro? ¿O qué hacemos nosotros cuando experimentamos la liberación de Jesús? ¿Le servimos? Somos diáconos en ese sentido. Somos siervos de Jesús y de ese proyecto que tiene, ¿no? Del proyecto del reinado de Dios, que ya en nuestra propia vida lo hemos saboreado un poquitín al ver que nos ha sacado de donde estábamos. Y le servimos. Ya sea sirviendo en la iglesia, a la comunidad, sirviendo en nuestra cotidianidad, que ahí es donde está realmente la tarea, como iglesia también, haciendo actos hacia afuera, digamos, para la sociedad, actos pacificadores, actos de justicia, actos de comunicar el anuncio del favor de Dios y de la metanoia que nos da Jesús, la transformación, el camino de vida y la potente esperanza que hay ahí. ¿De qué manera puedo servir? Esa es la pregunta que nos podemos hacer cada día, ¿eh? ¿De qué manera puedo servir yo hoy al Señor? Háztela. Hoy, háztela para hoy. ¿De qué manera puedo servir al Señor hoy? Después, cuando llegó la noche, dice el pasaje, que significa, si nos acordamos de la semana pasada, todavía están, hemos dicho, al salir de la sinagoga, están en sábado. Pues cuando llegó la noche, que significa que ya es el fin del día de reposo, y dijimos la semana pasada que los judíos no podían dar no sé cuántos pasos el día de reposo, bueno, pues ya sí, porque ya ha caído la tarde, ya ha caído la noche.
Y a partir de esa hora, al caer la tarde, es cuando la gente podía desplazarse. Y viene a él una serie de personas que necesitaban ser liberadas y sanadas, ¿no?, por Jesús. Y volvemos a ver en el texto de nuevo la compasión de Jesús. Y la misma autoridad que vimos la semana pasada para seguir actuando con esos hechos liberadores que son un anticipo del reinado de Dios. De dar a las personas unas vidas restauradas, dignificadas nuevamente. Imagínate. Los que acudían a él eran sobre todo los rechazados de la sociedad, los endemoniados, o los enfermos, o los discapacitados que no podían desempeñar un trabajo y tener una vida medianamente digna. Y ya he comentado muchas veces los altos índices de desempleo que había en la época y de pobreza, pero es que muchas veces si tú tenías una discapacidad no podías hacer nada de trabajo. En fin, Jesús con sus actos sigue demostrando que el reino de Dios se acerca, el reino de Dios avanza. Y cuando tú ves dónde estabas y dónde Jesús te restituye, aunque todavía no seas perfecta o perfecto, ¿verdad? No creo que aquí nadie lo sea. Sigues viendo, incluso en tu propia vida, que ese reino todavía avanza. Aunque todavía tenga tela marinera, ¿no? Tengas muchas cosas que moldear en ti, que trabajar en ti. Por supuesto que sí, y en mí, ¿no? Pero el reino avanza. Dice el versículo 33 que toda la ciudad se agolpó en la puerta. ¿Quién no tiene necesidad de Jesús? ¿Quién no tiene necesidad de Jesús? Solo quien no ha oído hablar de él, digo yo. O quien ha oído hablar de él, pero mal. O no lo ha entendido. O tiene una idea equivocada. Porque todos necesitamos acudir a Jesús. Que vuelvo a repetir, el que ha dado el paso primero es él. Después de tratar con tantas personas, después de estar él volcándose con ellos, que esa actividad sería para verla, ¿no? El ir dándose, sanando, cuidando, atendiendo personas, eso también lleva un desgaste, ¿eh? No pensemos solamente en la divinidad de Jesús, pensemos también en su humanidad, eso lleva un desgaste, un cansancio. Y Jesús luego no solo descansó en la noche, sino que luego madrugó cuando todavía estaba oscuro, buscando un lugar apartado, un lugar desierto, donde no hubiese nadie, porque para gente ya tuvo gente el día anterior para rato. Ahora ya busca un sitio donde no haya nadie. Y buscó tiempo para orar. Y aquí volvemos a hablar otra vez de la oración. La vida cristiana tiene esas dos partes. Acción, tratamos con personas. Y también oración. Como decía anteriormente, sumergirse en el espacio de la presencia de Dios. Pero siguiendo el ejemplo de Jesús, no es solamente tener una vida apartada y contemplativa, alejada del mundo. Nos podemos fabricar, si queréis, un monasterio. El monasterio de Calle Ollería, cerramos la puerta. Hacer eso está bien, puede ser necesario puntualmente, pero no vivir aislado. Jesús vive relacionándose con la gente y tratando los problemas de las personas. Y ahí es donde el cuerpo de Cristo, la Iglesia, tiene que seguir estando implicada, no retirada. Nuestros cultos son muy necesarios. Buscamos juntos estar en la presencia del Señor. Pero no olvidemos, me lo digo también a mí, que la presencia del Señor está también en los que necesitan un vaso de agua, los que necesitan abrigo, los que están con hambre, los que están encarcelados, los que son forasteros o inmigrantes. Y esto no me lo invento yo. Esto está en el capítulo 25 de Mateo, al final. Recordemos, Jesús, como a la suegra de Pedro, nos levanta de nuestra situación, que nos condiciona y nos tiene derribados. Y nos levanta, nos dignifica, nos restituye. Pero en agradecimiento, según su modelo, con gratitud de vida, le servimos en ese proyecto que sigue dando vida a otras personas.
Y en esto es donde quiero que nos paremos a pensar, en nuestro ratito de reflexión. Soli Deo Gloria.